¿Sufres de acidez, tos, hipo, náuseas, vómitos frecuentes? Todos ellos podrían ser síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal para pacientes de Instituto Digestivo IDI. En este vídeo vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también conocida por sus siglas ERGE. A lo largo de este vídeo exploraremos sus causas, sus síntomas y los tratamientos disponibles, incluyendo opciones dietéticas, farmacológicas, endoscópicas y quirúrgicas. Síguenos hasta el final y no te pierdas este vídeo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición en la cual el ácido que está en el estómago sube por diferentes motivos hacia arriba, quemando las paredes del esófago que no están preparadas para recibir ese pH tan bajo. Suele dar síntomas que son muy molestos, pero también hay que considerar que pueden ser síntomas potencialmente graves, sobre todo si se mantienen en el medio y largo plazo. Este reflujo ocurre cuando el esfínter esofágico inferior, que es una válvula que está uniendo el esófago y el estómago, no cierra adecuadamente, permitiendo que todo el ácido y todo el contenido del estómago suba hacia arriba. Como digo, el esófago no está preparado para recibir esa cantidad de ácido y ese pH tan bajo, con lo cual reacciona y se defiende. Es una condición muy frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier condición. Y, como digo, el problema no es solo que dé síntomas que son muy molestos y que incluso puede condicionar la calidad de vida de los pacientes si no se maneja adecuadamente, sino que también en un momento dado, por esa capacidad de quemar, por ese pH tan bajo, es capaz de provocar signos y daño en la propia mucosa esofágica, que al medio y largo plazo, incluso como veremos a lo largo de este vídeo, puede dar condiciones que son premalignas, condiciones que pueden predisponer incluso al cáncer de esófago. Por tanto, no es un tema para tomarse a la ligera. ¿Pero sabemos realmente por qué se produce esta enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues sí, hay ciertas condiciones que son predisponentes y que son favorecedoras de este reflujo. Factores como la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaco, comidas copiosas y ciertos alimentos como el chocolate, los ácidos, etcétera, pueden favorecer y de hecho favorecen el ascenso de ese ácido desde el estómago hacia el esófago. Todos hemos notado que ante ciertos excesos, ciertas comidas copiosas o ciertos alimentos más grasos, hemos notado después síntomas molestos, incluso hemos tenido ardor. Pues eso no es más que la propia enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de todo esto, condiciones médicas como tener una hernia de hiato o ciertos medicamentos también favorecen ese ascenso del ácido del estómago al esófago. La hernia de hiato es una alteración anatómica en la cual el estómago sube, se introduce en el tórax y por tanto favorece que suba no solo ácido, sino también restos de comida, bilis, saliva, etc. No obstante, el problema principal no es tener esa hernia de hiato, ya que hay muchísimos pacientes que tienen hernia de hiato y no tienen sintomatología ninguna ni desarrollan un problema por ese exceso de subida de ácido. Sin embargo, es la condición favorecedora más frecuente y sobre ella, en ciertos casos, en ciertos pacientes, podremos actuar para disminuir ese reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede presentar síntomas que van más allá de la simple acidez. Los síntomas más comunes incluyen la propia acidez, que los pacientes suelen referir como ardor, quemazón, sensación de opresión, pero también hay otros muchos síntomas que muchas veces no se relacionan inicialmente con problemas del aparato digestivo, como pueden ser tos, como puede ser dolor torácico. Muchos pacientes acuden a urgencias hospitalarias porque parecen que pueden estar sufriendo un problema cardíaco, una angina de pecho, incluso un infarto. Sin embargo, es secundario a reflujo gastroesofágico. Y hay pacientes que cuentan también otros síntomas como dificultad para tragar, tos crónica, etc.
Cuando ese reflujo es grave, es mantenido, es excesivo durante tiempo, se produce daño en la mucosa del esófago. Entonces es cuando vemos problemas de esofagitis, que no es más que erosiones, ciertas úlceras, ciertas roturas mucosas en la pared del esófago, secundarias a esa acidez, y en casos ya más extremos llegamos a lo que llamamos esófago de Barrett, que es una condición que hay que tener muy en cuenta porque es una condición que puede conllevar cáncer de esófago en el futuro. Hay que vigilarlo, hay que tratarlo bien. De este caso en concreto, del esófago de Barrett en concreto, hablaremos en un vídeo posterior. Hay que diferenciar bien lo que es un simple reflujo, que es algo que puede ser incluso fisiológico en la mayoría de las personas, a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando esos síntomas no son controlables y esos síntomas y esa hiperacidez provoca daño en la mucosa del esófago. Por eso, siempre es muy importante que todos estos síntomas sean evaluados por un médico especialista en aparato digestivo, porque con ciertas pruebas complementarias, con ciertas técnicas diagnósticas, vamos a saber qué grado de acidez, qué grado de problema es el que le está dando el reflujo al paciente que tenemos delante. Y así podremos manejarlo no solo al corto plazo, sino también al medio y al largo plazo. Para diagnosticar si existe enfermedad por reflujo gastroesofágico, la prueba más comúnmente utilizada y que casi es obligatoria hacer en pacientes que mantienen una acidez durante un tiempo determinado o que no responden a tratamientos es la endoscopia digestiva alta. Con la endoscopia podemos ver toda la mucosa del esófago, por supuesto también del estómago y parte del duodeno, pero si nos enfocamos en el esófago podremos ver si ese ácido está provocando daño mucoso, está provocando esofagitis, el paciente tiene un esófago de Barrett, tiene úlceras, tiene estrecheces, estenosis, etcétera, etcétera. La endoscopia es una prueba muy rutinaria dentro de nuestra especialidad y es una prueba muy sencilla, absolutamente indolora, lo hacemos siempre con sedación, con lo cual el paciente no le molesta, no se entera, no le duele absolutamente nada y nos da la capacidad no solo de visualizar la mucosa del esófago, sino en un momento dado también, si hay necesidad, tomar biopsias para su análisis microscópico. Es una prueba que es crucial no solamente para el diagnóstico, sino posiblemente también en el seguimiento de este tipo de pacientes. Otras pruebas que utilizamos habitualmente son la medición de ese ácido, cuánto ácido sube durante un día desde el estómago al esófago. Es una prueba que se llama pH-metría de 24 horas, en la cual hace un registro a través de una sondita que introducimos en la nariz y que el paciente se lleva a casa para hacer un día su vida normal. Vamos registrando la cantidad de ácido, la disminución del pH que ocurre en el esófago en ciertas circunstancias, a diferentes horas del día, cuando el paciente come, cuando el paciente camina, cuando el paciente está acostado. Con eso nos da un dato muy objetivo de si esa cantidad de ácido que sube, de esos síntomas que tiene el paciente, están relacionados con el ácido o no. Trataremos la pH-metría en otro vídeo específico para esto. También, muy relacionado con esta pH-metría, solemos hacer pruebas de función esofágica, pruebas de motilidad. Hacemos manometrías esofágicas de alta resolución. Estas pruebas sirven para ver cómo se coordina el esófago, cómo se mueve desde que el bolo alimenticio entra a la boca hasta que cae al estómago. Ese movimiento debe ser muy coordinado y ante ciertas circunstancias puede haber descoordinaciones de ese movimiento, que los esfínteres se abran mal, se cierren más de la cuenta, que el cuerpo del esófago no sea capaz de mantener ese tono para mandar esa comida para abajo, y esa puede ser una de las causas del reflujo gastroesofágico y muchas veces se confunden los síntomas con acidez cuando realmente hay casos en los cuales el ácido no está presente. También trataremos la manometría esofágica de alta resolución en otro capítulo diferente. El tratamiento dietético es absolutamente fundamental para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre en estos pacientes es recomendable evitar alimentos y bebidas que puedan empeorar ese reflujo, esa hiperacidez, como son alcohol, tabaco,
alimentos grasos, bebidas carbonatadas, etc. Así, lo que recomendamos siempre es una dieta variada, una dieta sana, con fruta, verdura, carne, pescado, muy equilibrada, evitando esos alimentos que son un poco más dañinos, siempre utilizando la moderación y el sentido común. También son importantes otras medidas, como pueden ser no acostarse justo después de haber comido, no cenar muy copiosamente, intentar adelantar la hora de la cena, no llevar ropa muy ajustada, evitar la obesidad, etc. Todos estos factores ayudan a que los síntomas disminuyan y que la enfermedad por reflujo gastroesofágico mejore. De todos modos, en muchos casos, desgraciadamente, la dieta por sí sola no es suficiente como para mantener a raya esos síntomas y mantener a raya esta enfermedad. Así, en muchos casos, tenemos que utilizar medicación. Los medicamentos más utilizados son los inhibidores de la bomba de protones. El más conocido es el omeprazol, pero hay una familia amplia, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, etc., que son los medicamentos actualmente más eficaces para disminuir esa producción de ácido. También existen otro tipo de fármacos como son los bloqueantes de los receptores de histamina H2 y por supuesto los antiácidos, muchos de ellos de venta libre en la farmacia, que disminuyen la intensidad de los síntomas y pueden ayudar. Así, los antiácidos de venta libre no están enfocados en curar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino que el enfoque es mantener a raya, disminuir la intensidad y la cantidad de síntomas que presente el paciente. Los fármacos que realmente pueden curar esa enfermedad y sobre todo curar el daño mucoso provocado por la enfermedad por reflujo gastroesofágico son los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol y su familia, y los bloqueadores H2. Estos fármacos deben seguir una prescripción estricta y un seguimiento estricto por los médicos especialistas en aparato digestivo. Últimamente han aumentado las consultas por miedos a tomar de forma prolongada este tipo de fármacos, los inhibidores de la bomba de protones. En ese sentido, tenemos otro vídeo explicando si hay que tener miedo, si no hay que tenerlo, pero la clave es que tienen que ser prescritos siempre por un especialista. El tipo de fármaco, la dosis de fármaco y la duración de ese tratamiento. Cada paciente tiene unas necesidades diferentes y muchas veces se han sobreutilizado este tipo de fármacos por parte de médicos de familia, incluso cuando eran antes venta por receta más libre. No es un fármaco, no son fármacos que haya que utilizar a la ligera y hay que tener en cuenta sus indicaciones, tener en cuenta el paciente que tenemos delante y no tomarlo como un mero protector de estómago. El enfoque de estos fármacos no es proteger absolutamente nada, es curar enfermedades relacionadas con el ácido. Así hay que hacer una educación en que hay pacientes que no necesitan tomar este tipo de fármacos. Y por otro lado, hay pacientes que sí lo necesitan y no deben tener miedo a tomarlo si realmente son necesarios. Pero para ello es muy importante el asesoramiento por nosotros, por los médicos especialistas en aparato digestivo, que podremos indicar individualmente cada tipo de fármaco en cada tipo de situación clínica. Hay también otra serie de fármacos que nos ayudan, que no son específicos para la enfermedad por reflujo, pero que por sus características, por su mecanismo de acción, favorecen que se pueda controlar bien la enfermedad. Uno de ellos son los procinéticos, fármacos que estimulan la motilidad del esófago y el vaciamiento hacia el estómago y hacia porciones del intestino delgado, como pueden ser la cinitaprida, la levosulpirida, la domperidona, la metoclopramida, el famoso primperan, etc. Todos estos fármacos de forma adyuvante nos pueden ayudar. Y también hay otros compuestos, otras sustancias que forman una especie de película protectora, una especie de gel, una especie de capa que protege la pared del esófago de esa acidez que vaya subiendo. Todos estos fármacos utilizados en conjunto y de forma individualizada son los que nos va a hacer conseguir mantener esos síntomas y la enfermedad a raya. No obstante, a pesar de todas estas tácticas dietéticas y farmacológicas, hay un porcentaje no menor de pacientes en los cuales no es suficiente y hay que subir el escalón y hay que ir un paso más allá. Para este tipo de pacientes hay técnicas que son quirúrgicas, técnicas de intervenciones, de operaciones para reducir, para disminuir, para solucionar
el problema del reflujo. La técnica más comúnmente utilizada y más conocida es la llamada funduplicatura, en la cual lo que se hace es reconstruir la válvula, reconstruir el esfínter esofágico inferior para que, si antes estaba permanentemente abierto, se pueda, por vía quirúrgica, cerrar en mayor o menor medida. Hay varias variantes de esta técnica, Nissen, Toupet, en las cuales pues se cierra más o menos esa válvula y se hace un mecanismo valvular más o menos apretado. Esta es sin duda la técnica de elección para estos pacientes refractarios a tratamiento médico. Entre estas técnicas se incluyen técnicas de reconstrucción de esa válvula parecida a la funduplicatura quirúrgica, como son la técnica Muse o la técnica TIF, las cuales por vía endoscópica se cierra ese esfínter esofágico inferior que está permanentemente abierto, y otras técnicas más sencillas en las cuales no hay que cortar, las cuales no hay ningún bisturí por medio, que son técnicas de ablación, técnicas en las cuales se quema la mucosa de ese esfínter esofágico inferior para conseguir que en el periodo de cicatrización se cierre por sí solo. De estas, la más conocida es la técnica ARMA, que a través de una endoscopia conseguimos o bien quemar el esfínter esofágico inferior desde el estómago, o bien realizar pequeños cortes de la mucosa, pequeñas resecciones de la mucosa para conseguir posteriormente esa cicatrización y ese cierre. Otras técnicas que ya no se utilizan tanto porque han dado problemas en el pasado son, por ejemplo, la técnica Stretta. Todas estas técnicas endoscópicas tienen la ventaja con respecto a las técnicas quirúrgicas que son menos invasivas y producen menos complicaciones. Por tanto, son técnicas que hay que individualizar en cada paciente y hay pacientes que pueden ser buenos candidatos para su realización. Todas estas intervenciones, tanto endoscópicas como quirúrgicas, están enfocadas a ofrecer un alivio duradero y evitar que esa esofagitis vaya a más en el futuro, en pacientes que no han respondido bien a tratamientos dietéticos y médicos en el pasado. También está indicada en pacientes en los cuales por algún motivo haya contraindicación para los tratamientos farmacológicos o si hay una elección personal de no querer depender de tratamiento farmacológico. Digo que cada caso hay que individualizarlo y valorarlo de forma conjunta con el paciente, pros, contras, poner todas las cartas encima de la mesa y ver qué técnica o qué tratamiento es el más adecuado para el paciente que tenemos delante. En resumen, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad manejable, tanto con cambios en el estilo de vida como con tratamientos de muy diversa índole, farmacológicos, endoscópicos o quirúrgicos, individualizados a cada paciente. Nada más, gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Si os ha gustado podéis darle a like, suscribiros al canal o compartirlo con otras personas que consideréis que pueden necesitarlo. Hasta la próxima.